hacer para merecerlo o comprarlo, que basta con creerlo para obtenerlo. Por eso decían los reformadores, solo por fe, sola fide. Por eso decimos este día, en la vida y obra de Cristo, Dios proveyó, solo por gracia, la justicia que necesitábamos y la recibimos solo por la fe. Esta es la buena obra que Dios ha iniciado en los que están en una relación creciente con Cristo por medio de la fe. Nos ha declarado justos. Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Mira las implicaciones que Pablo comienza a derivar de la realidad espiritual de haber sido justificado por gracia por medio de la fe. El versículo 27 y 28. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige. Al ser recibido eternamente por Dios como justo por la rectitud que Él ha provisto en Cristo, y esto solo por gracia y solo por medio de la fe, lo primero que cae es nuestro orgullo personal o la jactancia. Si Dios solo por gracia y solo por Cristo, te ha declarado justo y apto para recibir la vida eterna y en realidad no tuviste nada que ver, ni tuviste que sacrificar nada al respecto, ¿qué punto tienes entonces para presumir? No tienes nada, todo lo recibiste por gracia. Lo recibiste sin hacer alguna obra buena, se te concedió solo por creerlo. Si hemos entendido que la salvación es solo por gracia y solo por fe, entonces debemos vivir con un profundo sentido de humildad delante de Dios y de las personas a nuestro alrededor. No somos mejores que nadie. No somos más que los demás. Si algo hemos recibido, lo recibimos no porque atrajéramos hacia nosotros el favor de Dios, sino porque Él tuvo gracia hacia nosotros y nos amó cuando no lo merecíamos, y nos concedió creer en Cristo para recibir la justicia que es de la fe en Jesús para todo aquel que cree en Él. Por eso, trata a las personas creyentes y no creyentes con humildad, con sencillez y amor. No los veas por debajo del hombro, no los señales, sino al contrario. 3146. Comparte las buenas noticias con todos. Estas son buenas noticias que deben llegar más allá de nosotros. Entonces, una de las implicaciones de que la justicia o rectitud requerida la tengamos solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe, es que vivamos vidas de humildad. Otra implicación es vivir una vida de obediencia por gratitud y no por temor o culpa. Al decir que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, no se está diciendo que las obras y la vida de obediencia al Señor no sea algo importante. La obediencia a la ley de Dios no causa nuestra salvación, pero nuestra salvación desemboca en buenas obras. Y esto es muy especial porque esas buenas obras producto de la salvación han sido dispuestas de antemano por Dios para que los salvos las pongamos en práctica. Una vida estéril de buenas obras y obediencia a Dios, es una vida que está mostrando que muy probablemente no haya conocido la salvación solo por gracia, por Cristo y por la fe. No nos engañemos. Si yo digo que soy salvo, pero vivo como me da la gana. El Señor en verdad no es el punto central en mi vida, decisiones y relaciones. No me interesa en realidad glorificar a Dios con mi vida. En realidad, no tengo razón evidente para pensar que en verdad soy salvo. Ciertamente, las obras no me salvan, pero sí son evidencia de mi salvación. Lo que sí cambia en cuanto a las buenas obras en aquellos que han sido salvados por gracia, es la motivación para hacerlas. ¿Cuántas veces pensamos que hay que hacer cosas buenas para que Dios nos ame más? Entonces, las personas que piensan así se desviven por hacer cosas para Dios porque piensan que si no las hacen Dios los dejará, Dios se enojará, o los castigará. Entonces, cuando fallan en algo, sienten culpa, que solo se purga en su mente haciendo más cosas para Dios. En resumidas cuentas, la obediencia a Dios que practican estos cristianos es obediencia por culpa o temor. Quiero decirte que la obediencia es importante. Si debemos obedecer y cumplir con lo que Dios quiere y espera de nosotros como sus hijos. Pero esa obediencia debe estar cimentada y motivada en el Evangelio. Esa obediencia debe fluir de un corazón que entiende que, si está en una relación con Dios, no es porque lo merezca o haya hecho algo para ganarla, sino fue exclusivamente porque Dios tuvo gracia para con él y que recibió dicho regalo por medio de la fe, es decir, por creer en Jesucristo solo a través de creer en Jesucristo. Entonces, ese corazón que está cimentado en el Evangelio, obedece a Dios no por temor al castigo de Dios o por culpa, sino por un profundo sentido de gratitud. 3147. Por la obra de gracia de Dios en su vida en Cristo Jesús. Las personas así, entienden que su relación con Dios no se basa en su desempeño, sino en lo que Cristo hizo a su favor en su vida, muerte y resurrección. Que Dios, por gracia, los ha hecho aceptos ante su presencia, por los méritos de Cristo que son atribuidos a los que creen en Él, solo por gracia, solo por fe.
Nuestras buenas obras no son un pago o una indemnización para Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, sino son la respuesta agradecida y correcta ante tanta gracia que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Por qué vas a venir al culto de adoración cada domingo? Porque Dios te amó en Cristo y así tienes la oportunidad de exaltar juntamente con tus hermanos la majestuosidad de su gracia para contigo. ¿Por qué vas a dar generosamente en el reino de Dios? Porque es señal de la confianza que tienes en el Dios de gracia que te da todo cuanto necesitas en Cristo. ¿Por qué debes participar en un grupo pequeño regularmente? Porque así puedes aprender, aplicar y vivir con tu comunidad las verdades eternas del Evangelio de la gracia. ¿Por qué debes ministrar en la iglesia? Porque Dios, en su gracia, te dio dones para que su iglesia sea edificada y tenemos el privilegio de ser colaboradores en su reino. ¿Por qué debes discipular a otras personas? Porque las buenas noticias de su gracia no se pueden callar ni se pueden quedar con nosotros. Son nuestras para compartir con todo el que quiera escucharlas y creerlas. Tu relación con Dios está segura por su gracia manifestada en Cristo y que se recibe por medio de la fe. La obediencia sincera es una consecuencia de la fe verdadera. En fin, la base de nuestra aceptación como justos o rectos delante de Dios es la gracia de Dios, el autor de nuestra justicia o rectitud es el Señor Jesucristo y la fe es el medio por el que recibimos esta maravillosa justicia que por nosotros mismos no podemos producir. En la vida y obra de Cristo, Dios proveyó, solo por gracia, la justicia que necesitábamos y la recibimos solo por la fe. Somos herederos de las verdades redescubiertas y puestas en primer plano por los reformadores en el siglo XVI y aun ahora en el año 2023 nos toca vivir a la luz de estas verdades de la Escritura. Podemos tener una relación eterna con Dios solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe y solo para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. La revelación, conociendo el futuro by James Dina. 3148. Summary. Et de enfants d'Issachar, qui étayent d'on qui avaient l'intelligence de temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Leurs chefs étayent docents, et tous leurs frères étayent à leurs ordres. Chroniques 12. 32 LSG. La revelación, conociendo el futuro. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la envió y la declaró por su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1. 1. El Dios Todopoderoso llamó a Juan, un hombre expulsado de su propio país a la isla de Patmos. Apocalipsis 1. 9, y le dio revelaciones de varios eventos que sucederán en el futuro. Este es un privilegio poco común, y Juan dio testimonio de estos eventos, que seguramente sucederán. Juan fue el único discípulo de Jesús calificado para ver aquellas cosas que deben suceder pronto en el futuro. También podemos conocer el futuro, cuando operamos a través del don de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, porque a uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12. 8. El don de la palabra de sabiduría nos permite revelar la mente de Dios sobre ciertos eventos, sucesos, que seguramente sucederán. Dios revela secretos a sus siervos, para informarles y animarlos a actuar según esa información en intercesión y oración. Podemos conocer en tiempo real eventos que ocurrirán en el futuro, o incluso en el futuro cercano, cuando operamos a través de los dones de la palabra de sabiduría. Los hombres de Isaacar conocen los tiempos y las estaciones, pueden saber qué hacer en el momento correcto. Y de los hijos de Isaacar, que eran hombres entendidos en los tiempos, para saber lo que debía hacer Israel, sus jefes eran 200, y todos sus hermanos estaban a sus órdenes. 1 Crónicas 12. 32. La pregunta que puedes hacerte ahora es, ¿tengo este don, el don de la palabra de sabiduría? ¿Cómo sé si ya estoy operando a través de este regalo? Todo don puro y perfecto proviene de Dios Todopoderoso, que da a cada uno como quiere. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, ni cambio. Santiago 1. 17. Es una gran gracia si Dios os da este regalo. Pero si no lo tienes, no se entristezca. Anímelo. Pero codiciad el mejor don, pero yo os muestro el camino más excelente. 1 Corintios 12. 31. Jesús prometió que y todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, lo haré. Juan 14. 13 a 14. 3149. ¡Qué Dios tan maravilloso al que servimos! Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3. 5.
Además, el don de la sabiduría puede darnos una idea del plan de nuestros enemigos, que se verá frustrado por las oraciones. La oración eficaz del justo puede